Le voy a dar un versículo para buscar en esta mañana, para que usted pueda buscar conmigo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Le doy un tiempito para que busque. Vamos a usar la Biblia, vamos a usar varios versículos en esta mañana, porque está muy interesante el tema. Seguimos en este mover de la sabiduría. Seguimos, nuestras prédicas están siendo siempre enfocadas hacia eso. Creemos que en este tiempo Dios puede darte sabiduría abundantemente y es importante para vivir en la tierra, para que puedas alcanzar todo lo que Dios diseñó para tu vida. Santiago capítulo 3, versículo 13, voy a leer. Dice así el título, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Padre, tu palabra nos bendiga, nos edifique, nos ilumine y nos lleve, Señor, a un crecimiento espiritual e integral como tú quieres, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema en esta mañana es sabios y entendidos. Por eso el versículo empieza así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nosotros podemos buscar muchas respuestas, pero la mejor respuesta que podemos encontrar es ir a la fuente de la palabra de Dios. Y ahí, en el desarrollo de ese pasaje, está la respuesta. Dice: muestre el sabio y entendido por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tiene importancia nuestra buena conducta, porque tenemos que a través de eso demostrar la sabiduría y si somos personas entendidas. Pero si tenéis, y es importante que sepamos, porque esto es lo que habitualmente a veces nos rodea, es el entorno de nuestros amigos, del trabajo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Es fuerte, terrenal es animal, porque tiene que ver con los instintos más bajos, con lo animal, diabólica. Todo lo que tiene que ver con celos, contención, problemas, pleitos, no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Nosotros a veces no llegamos a comprender en una dimensión importante, profunda, y nosotros queremos vivir de esa forma muchas veces y queremos también tener espiritualidad. Y para poder llegar a la espiritualidad y poder tener una conexión con Dios libre, pura, limpia, necesitamos comprender que estas cosas no pueden ser parte de nosotros, porque donde hay celos y contención, en el versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que nos da la luz para entender. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica. O sea, cuando usted es una persona sabia en el modelo de Dios, en el diseño de Dios, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría divina, usted va a ser una persona pura, que va a buscar la pureza. No, pastor, usted es muy exagerado. No, esta es la sabiduría que Dios nos imparte. Capaces de en este siglo donde hay tanta suciedad, tanta corrupción, donde no podemos esquivar, imagínense, en los Juegos Olímpicos, donde todos estamos esperando una proyección, quizás un mensaje de unidad, de esforzarnos a alcanzar el éxito, el premio, sacrificándonos, trayendo eso a nosotros, una enseñanza que podamos transmitir a nuestras generaciones, a los niños que tienen que esforzarse si quieren llegar a un objetivo. Se nos mezclan basura, mensajes que van en contra, por ejemplo, en nuestro caso, de nuestra postura y nuestra fe cristiana. Se mezcla cosas que tienen que ver con ocultismo. El movimiento que trabaja fuerte toma control siempre, aunque ellos son minoría, y comienzan a difundir lo que ellos quieren, inclusive a traer burla, porque si usted no vio los videos, duró 4 horas creo la inauguración de las Olimpiadas, y mucha burla contra los puntos de la fe cristiana. Entonces vivimos en un mundo tan sucio, tan corrompido, donde lo inesperado cada día se va a dar, va a ser algo inesperado, y va a ser importante que nosotros nos mantengamos en la fe y en la sabiduría divina, en la sabiduría pura, para poder impartir a nuestros hijos esto. Nos vamos a encontrar en esa situación. Nos vamos a encontrar en la situación donde tu hijo va a venir muchas veces un poco desorientado del colegio, porque van a trabajar mentalmente en su vida con las enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y vamos a tener que contener, vamos a tener que apoyar, vamos a tener que orar, y de esa forma también ser personas de apoyo para nuestros hijos, amigos, porque en esta sociedad realmente la sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es pura. Usted tiene que tener presente eso. Es pacífica, pacífica. Usted tiene que buscar la paz en todo tiempo. Busque la paz en todo tiempo. Dios no nos insta a tratar siempre de andar en rencillas, en problemas. Muchas veces nosotros por cualquier cosa en nuestra humanidad queremos pelearnos. Nos vamos a un copetín, compramos una empanada y el vendedor de la empanada no te dio pan y vos ya te sulfurás y te dice que te va a dar mandioca y no te gusta, entonces no te va a dar nada, y así en pequeñas cosas muchas veces nosotros no se da lo que es la práctica de la sabiduría, porque tiene que ser nuestra vida pacífica. Tenemos que ser conscientes, tener presente, está escrita en la palabra de Dios, es un modelo para nosotros como cristianos. Amables, tenemos que ser amables, cuesta muchas veces. Usted sube al colectivo, quizá usted tiene vehículo, muy pocas veces sube, pero si sube al colectivo, hoy en día lo que falta es la amabilidad. Antes las mujeres podían sentarse, antes las señoras subían y podían sentarse, hoy en día cambió el panorama. Usted ni si paga, capaz no le den el asiento, pero nosotros tenemos que buscar demostrar por nuestra buena conducta. La amabilidad es parte de la sabiduría. Imagínense cómo la sabiduría es bien práctica, es benigna, llena de misericordia, es demasiado práctica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que si nosotros vivimos en hipocresía o si hacemos hipocresía, estamos lejos de la sabiduría divina, de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto no tiene nada que ver con la hipocresía, no tiene nada que ver, está conectado a la lealtad,
a ser franco, a ser leal, a ser justo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a otro versículo. Salmo capítulo 14, versículo 2. La palabra sabiduría, perdón, le voy a dar otro versículo. Proverbios primero, Proverbios 6, versículo 6. La palabra sabiduría en el hebreo es jokmah. La pronunciación sería una J-O-J-M-A, ¿verdad? Jokmah. Jokmah es la sabiduría que Dios le pidió, que Salomón le pidió a Dios. Esa sabiduría a la cual se refiere el pasaje, porque de ahí nosotros generalmente proyectamos nuestra enseñanza de la vida de Salomón, porque le tenemos presente. Fue el hombre más sabio en la tierra, dice la Biblia. Y esa sabiduría hizo que él pueda ser mundialmente conocido en un mundo donde no había internet. Todavía no había toda la logística, la comunicación que hoy hay. Sin embargo, su sabiduría llegó a conocimiento de todos en el mundo. Y la sabiduría que Dios habla ahí es jokmah. Es una sabiduría donde Él le dijo a Dios: Dios, dame la sabiduría para gobernar, para manejar bien las cosas. Pero esa sabiduría también se entiende en un sentido más profundo. Le dice a Dios: Señor, porque en ese tiempo no había internet, no había información, no había mucha información. Hoy usted puede saber cómo el mundo, de repente, según las hipótesis, fue creado, cómo funciona la vida de los animales, los minerales, todo. Usted tiene información ya, pero en ese tiempo no había información. Entonces, Él le pidió a Dios una sabiduría, que la sabiduría jokmah, el conocimiento más profundo de la vida del hombre, el conocimiento más profundo de toda la existencia, de cómo se originaron las cosas. Tenía en la Torá, tenía Bereshit, Génesis, Éxodo, tenía en Génesis mucha revelación y mucho conocimiento, pero él le pidió a Dios: Señor, dame esa sabiduría para entender los misterios de la vida. Y en cuestiones del mundo espiritual, él manejaba mucha información, más que cualquiera, porque gente, reyes, personas de otros países venían para que Salomón orara por esas personas, y él les ministraba. Y él, de esa forma, no solamente por su sabiduría, sino por todo lo que hacía, la gente le traía favor, le traía regalos, le traía presente. Pero ¿qué produjo eso? La sabiduría. La sabiduría le conectó a las bendiciones, le conectó a las riquezas, le conectó a muchas cosas. Es que la sabiduría nos conecta a todo lo bueno que Dios preparó para nosotros. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría, puede parecer un concepto, por ejemplo, de los filósofos, de las personas que leen mucho, pero en verdad la sabiduría es práctica, trae implicaciones, tiene implicaciones para poder vivir una vida correcta conforme a la palabra de Dios. Vamos a decir que la sabiduría es el discernimiento para anticipar el futuro, para que usted pueda vivir mejor sin que tenga que sufrir, sin que tenga que pasar daños. ¿Cómo podemos aprender sabiduría? Proverbios 6:6. ¿Cómo podemos aprender? Vamos a ver la vida de este Proverbios 6:6. Observa, le habla al perezoso: observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida, y en el tiempo de siega guarda su sustento. Acá el perezoso puede aprender sabiduría si quiere aprender, porque si no quiere aprender va a seguir siendo perezoso. Pero le dice: ve, observa. Nosotros podemos llegar a obtener sabiduría observando. Por eso Dios nos da esa capacidad de observar, de analizar, de pensar, de meditar, para poder nosotros corregir nuestros malos caminos. Tenemos que observar. Observe a sus líderes,
observe a las personas que Dios puso en el liderazgo, observe a las personas que pueden ser de bendición a tu vida. Pero ¿qué pasa muchas veces con el ser humano? El ser humano se enfoca, observa a las personas que no pueden darle un buen ejemplo, a las personas que no pueden ser referentes en la sociedad. No tenemos referentes, tenemos personas que pueden sobresalir en el fútbol, pero esta gente inspira a nuestros niños a tatuarse, a drogarse. Entonces no tenemos personas referentes que nos ayuden. Nosotros necesitamos que en la sociedad, que las personas se levanten con principios cristianos. Si hoy en día usted tiene que admirar a alguien o por lo menos considerar su vida y su ejemplo, tiene que mirar de repente como líder al presidente Bukele. Es un ejemplo como para tener en cuenta y es una inspiración para muchas personas. Hay pastores, ministros de Dios, que están sobresaliendo no solamente en su función ministerial, sino que están haciendo lo que Dios puso en su corazón. Dante Gebel siempre cuenta, yo las cosas que hago generalmente no tienen que ver con el ministerio pastoral. Son cosas que Dios en mi esencia me llamó a hacer, son cosas que puso en mi vida, en mi diseño, y yo las hago porque son capacidades, dones creativos que Dios puso en su vida para hacerlo. Pero a la par hace la obra de Dios porque Dios también usó todas las posibilidades que Él tenga en su vida para glorificar a Dios. Dios usó y lo usa en gran manera. Conocemos su vida, no necesito detallar, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, que pueden inspirarnos a salir adelante, pero tenemos que observar. El perezoso, para que pueda cambiar su situación, tiene que observar a la hormiga. Y la hormiga es increíble, es sabia, es increíble. La hormiga trabaja ordenadamente. ¿Cómo nos cuesta a muchos trabajar ordenadamente en el ministerio? A veces nos cuesta seguir las indicaciones. El líder dice esto y hay que seguir las indicaciones. Necesitamos trabajar ordenadamente. Eso pasa en el ámbito laboral, en el funcionamiento de una empresa, en el sistema de trabajo. Usted tiene que seguir las indicaciones, tiene que trabajar ordenadamente. Y lo increíble de la hormiga es que la Biblia dice, no tiene capitán, no tiene un jefe. Y ellos igualmente buscan el trabajo de equipo, miran el objetivo, saben lo que se viene y comienzan a trabajar en equipo. Qué lindo es cuando trabajamos en equipo. Le digo porque en los altares trabajamos en equipo, nos ayudamos, nos apoyamos. A veces uno comparte la palabra, el colíder, el líder del altar, cada uno colabora en algo. En momentos de necesidades estamos ahí orando, estamos apoyando y todo puede seguir adelante y nosotros vamos a alcanzar como iglesia también todo lo que nos propongamos si trabajamos en equipo. La diferencia nomás es que nosotros tenemos un capitán, ¿verdad? Un capitán que es Cristo, invisible, y nuestro pastor Javier Vera, que es nuestro capitán, es nuestro líder visible. Pero en el caso de la hormiga es asombroso porque ellos trabajan sin líderes. Primera de Pedro 3:7. Estamos con la sabiduría. La sabiduría tiene que ser práctica. Jokmah tiene que ser práctica. Tenemos que aplicar a nuestra vida. Observando, vamos a adquirir sabiduría. Nosotros también necesitamos considerar este pasaje que es importantísimo. Este pasaje puede ser que a muchos no les convenza mucho, muchas veces no les guste tanto a los varones, pero este es importantísimo. Pero le digo algo, usted no solamente tiene que encerrarse en que esta palabra es para los maridos. Es un versículo donde habla recomendaciones matrimoniales, es un pasaje muy bueno donde aprendemos a vivir en pareja, pero nosotros tenemos que considerar en una forma amplia. Dice así, 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es como una patada hacia el hígado, para que tu oración no tenga estorbo. Este hermano no necesito ni pegarte, este ya te pegó ya. Imagínense lo que es, qué trascendencia tiene la esposa en la vida de un ministro, de un líder, de una persona, de un padre de familia. Y acá me sorprende la sabiduría, hay un énfasis, vivid sabiamente. Quiere decir que si yo hago del cristianismo una vida práctica, donde vivo sabiamente, mis oraciones no van a tener estorbo y van a llegar delante de Dios. Quizá usted hoy está descubriendo, porque me pasó la primera vez que escuché este versículo. Yo ahí caí en la cuenta que mis oraciones estaban siendo estorbadas, había sido. Javiercito, vamos a ponernos bien, no me ya dije rápido, porque necesitamos que fluya nuestra oración al cielo, ¿verdad? Dice vivir sabiamente. Y vamos a hacer algo simple, vamos a poner un ejemplo simple. Vivir sabiamente. Acuérdese de la fecha de su cumpleaños, tenga presente, no se olvide, porque si se olvida de la fecha de cumpleaños de su novia o de su esposa, ya estoy ampliando, no solamente para casados, usted no va a vivir tranquilo, va a tener problemas serios. No, increíble. Y si se cumplen los días de aniversario, y los aniversarios vienen en años claves, donde hubo una expectativa de festejar algo y usted se olvidó, nosotros en nuestra jerga decimos hule, solemos decir. No, prepárese. Por eso, anticipe, viví sabiamente, tener presente. Para vivir sabiamente, en relacionamiento con las personas, qué importante es considerar lo que a la otra persona le gusta y lo que no le gusta. Yo, por ejemplo, no puedo venir y yo le conozco al pastor Fabián. Él es mi amigo, así como todos los pastores, pero yo no puedo venir y justamente hacer lo que a él le molesta y lo que le disgusta. No puedo yo. Eso también es inteligencia emocional, ¿verdad? Pero es sabiduría. No puedo yo justito venir y voy a chocar, voy a crear una atmósfera desagradable que no va a contribuir en nada. Pero mis oraciones van a tener estorbo. Entonces yo necesito vivir con sabiduría. Necesito saber, necesito conocerle a mis líderes, necesito... vos como estás sujeto en el liderazgo, no vayan a hacer lo que justamente tu líder le molesta. Eso que le molesta estás haciendo, con más razón no te va a considerar. El hermano Humberto le puede decir al que canta, justamente está haciendo lo que no le gusta. Descansando, mi hermano, en 3 meses vas a volver a cantar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar porque nosotros no estamos creando las condiciones y tenemos que ser sabios. Tenemos que, no vaya hermano justito a hacer eso. Hermano, vos que le conocés a tu esposa, que es medio chinchudita, o tu esposo también que es chinchudo, no vayan a hacer eso que justamente le molesta. Entonces, la sabiduría es práctica, vivir sabiamente, para que podamos nosotros crear las condiciones. Vamos un ratito ahora a Salmo capítulo 14, versículo 2. Está interesante este versículo, porque dice, sabio y entendido. Entendido. Aparece así separado ahí. La palabra en hebreo es sakal, S-A-K-A-L, sakal, entendido. Y acá vamos a ver quién es una persona entendida. Dice Salmo capítulo 14, versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien entendido que busca a Dios. Dios miró si había alguien que le buscaba. O sea que en esta sociedad, en este tiempo, no hay muchos entendidos en la forma en la que Dios mira, en la forma en la que Dios ve. No hay gente entendida. Hay, ¿verdad? Pero en proporción a lo que somos en el mundo, somos pocos. Pero dice, miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguien. Por eso hay una parte en Romanos también, y el pasaje justamente de acá se saca, se repite en Romanos, dice, no hay justo ni aún uno, no hay. Necesitaba por eso Dios venir por medio de Cristo Jesús, el Dios invisible, a restaurar las cosas debido a eso. Dice, no hay algún entendido que busque a Dios.
O sea, el que busca a Dios es una persona entendida. Si tu hijo, si tu hija busca a Dios, si tu esposo, tu esposa, no le cortes, no seas tranca, no vaya a ser de tropiezo para esa persona. Deja que le busque a Dios, deja que se vaya a los cultos, deja que vaya a las actividades. Yo llegué a escuchar consejos de pastor. Mi hija se está yendo demasiado a la iglesia, tengo miedo que Itarobamba, ese es Huí, me dijo una señora. Tengo miedo que sea loca, que se ponga loca, me dijo. Le dije, no señora, de ninguna manera. Ella lo que está haciendo está poniendo las mejores flores, abondando su vida, porque van a venir tiempos malos en su vida, pero esto bueno que ahora ella está alimentando su tierra, va a hacer que su vida el día de mañana ya enfrente los peores momentos y va a tener un fundamento puro, limpio, va a tener una vida sana, va a tener un fundamento firme y estable. Hay tantos niños que pasaron su vida una tragedia llena de inseguridad, de temores, de odio. El fundamento de sus vidas después se tiene que trabajar porque está llena de grietas. El fundamento se tiene que trabajar con psicología, se tiene que trabajar con psiquiatría muchas veces, con la espiritualidad a través de la consejería de la iglesia, los pastores, los consejeros. Todo un trabajo que hay porque la gente, su infancia vivió en una forma triste, desagradable. Pero cuando nosotros le guardamos a nuestros hijos y sus mejores momentos pasó en la iglesia, pasó en la escuela dominical, en contacto con los jóvenes, en las actividades de la iglesia, hermanos, le estamos proveyendo una base para que su vida el día de mañana sea una vida de esperanza, una vida abundante, una vida diferente a los demás. Hay gente que no llega, que tuvo un cimiento tan malo, llega a los 20, a los 30, se quiere suicidar, pero aquel que tuvo la palabra de Dios como fundamento y tuvo amistades correctas, gente sabia a su lado, gente que siempre le estuvo apoyando, creando las condiciones para que tenga fe, confianza, entonces hay una proyección, algo bueno, hay esperanza. Por eso usted no le tiene que cortar ni a su familiar, a su hijo, a nadie que quiera buscar a Dios. Deje que busque a Dios. ¿Por qué? Porque en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, rompemos un esquema muy importante, rompemos un paradigma. Hay gente que dice, no, yo le busco a Dios, si le busco a Dios no trabajo, si le busco a Dios no puedo generar, si le busco a Dios yo necesito estar en mi empresa, yo necesito estar activando. Muchas veces pasa eso en el pensamiento de mucha gente productiva. Me tocó escuchar a muchos alemanes, no digo que así sean la mayoría, me tocó, no, tiene que trabajar, yo tengo que trabajar, no puedo, yo el domingo sí me voy a la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿por qué le digo eso? Porque con esto vamos a romper eso. La Biblia dice, si la Biblia dice, se cumple. Dice el segundo libro de Crónicas 26, el segundo libro de Crónicas 26:5. Hay un joven ahí que llama mucho la atención y se llamó Uzías y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, atienda bien la palabra, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mientras le buscó a Dios, Uzías prosperó. Mientras le buscó. Y él empezó a los 16 años a buscar a Dios. Le pusieron como rey. Quiere decir, jóvenes, que a esa edad, o cerca de esa edad, y no importa si son jóvenes, ustedes pueden ser prosperados en gran manera. Pueden proyectarse a ser profesionales, empresarios, a ser ministros de Dios, bendecidos, multifacéticos. Pueden ser personas que alcancen muchas cosas, pero mientras estén conectados a Dios, porque mientras que buscó a Dios, Dios le prosperó. Ese es tu aval. Cuando usted le busca a Dios, cuando viene a la iglesia, cuando busca su palabra, busca la oración, busca compenetrarse en las cosas del reino, busca estar firme, entonces hay una gran posibilidad de que alcances todo lo que Dios tiene preparado para tu vida.
Entonces no importa si eres joven. A veces dicen, no, pero es demasiado mitaí, es demasiado joven todavía mi hijo. Estos eran reyes a los 16 años. Hay reyes que fueron a los 8. Hay reyes, la cultura tiene mucho que ver, la formación de ellos era diferente. Pero si eres joven y quieres salir adelante, busca a Dios y no va a haber límites para tu vida. Vas a ser de bendición para tus padres, para todos aquellos que están a tu lado. Pero ¿cómo es el tema? La sabiduría es buscar a Dios. ¿Qué va a pasar con los entendidos? ¿Cómo uno puede ser un entendido? Salmo 119, 100. Buscamos ese versículo. Salmo 119, 100. Por eso le dije, iba a usar varios versículos. Da gusto hablar con la palabra. No quería perder la oportunidad porque este tema es muy rico para ver los versículos relacionados. Y hay muchísimos, pero los que considero que pueden bendecir tu vida. Salmo 119, 100 dice: he entendido más que los ancianos, porque he guardado tus mandamientos. Está diciendo David, yo tengo persona anciana, madura, gente que conoce la Torá, gente que maneja todas esas cosas, pero dice, he entendido más que ellos porque he guardado tus mandamientos. Guardar, obedecer la palabra de Dios te hace un entendido, te hace un entendido. Guardar la palabra de Dios te ayuda. Es muy simple. Cuando usted conoce la palabra de Dios y es un entendido, usted sabe que una decisión le puede fundir la vida o le puede proyectar a bendición. ¿Qué pasa si una mujer con intenciones de querer tener una relación con un hombre casado? El entendido dice, no, esto no es para mí, esto no me va a bendecir, va a destruir mi familia, porque ya tiene la palabra de Dios y es un entendido. Sin embargo, el que no es un entendido va a considerar por un momento de placer humano y va a destruir su vida, va a destruir la vida de sus familiares, va a destruir la vida de todos aquellos que están ahí con él, pero también está afectando negativamente la vida de esa persona. Porque la persona que viene, por más que pueda ser un instrumento del enemigo, esa persona también está para destrucción por lo que está haciendo. Entonces David dijo, he entendido gracias a guardar tu palabra. Daniel 12:3, buscamos Daniel 12:3. ¿Qué va a pasar con los entendidos? Con todos los entendidos, nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, los que obedecemos su palabra, que tratamos de seguir a Dios conforme a la luz que hemos recibido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque hay un plan de Dios con respecto a todo lo que nosotros sabemos. Usted tiene que saber esto. Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a resplandecer en este tiempo. Palabra para este tiempo, para tu vida actual. Vas a resplandecer, vas a florecer, vas a multiplicarte. Tú que eres entendido, lo vas a hacer. Tú que tienes sabiduría, vas a resplandecer, vas a crecer. Pero hay una interpretación importante también. Dentro del mesianismo, dentro del judaísmo, también ellos consideran, porque los rabinos que estudian, tienen sus posturas también, y hay una postura bíblica. Los entendidos se refieren a los que conocen la palabra de Dios, como nosotros, que conocemos, que somos instruidos en el tiempo milenial, en la era mesiánica, cuando venga el tiempo de los 1000 años, cuando Cristo establezca un reino de paz, donde dice la Biblia que las armas van a convertirse en herramientas. Dice que el panorama va a cambiar, va a ser un tiempo de paz, de gobierno de Jesús. Entonces Jesús va a necesitar personas que enseñen la palabra de Dios en las naciones, que enseñen, que de una mayor forma, con una mayor fuerza, con un mayor tiempo, se enseñe la palabra de Dios. Y todos los que somos entendidos, hemos sido obedientes a Dios,
todos vamos a ser parte del gran equipo de transmitir su conocimiento, de hablar de Dios, de enseñar de acerca de Dios, de transmitir las verdades de la palabra de Dios. Pero todas esas cosas vamos a hacer si somos entendidos, resplandecerán. Pero en este día tienes que tomar la palabra donde Dios te dice, tú eres un entendido, vas a resplandecer. No importa si es en Paraguay, en el lugar donde te encuentres, no importa si estás en el barrio Ricardo Brugada, no importa si estás en Villamorra, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, donde tú te encuentres, vas a resplandecer porque eres un entendido de la palabra de Dios. Y la conclusión de esto, yo puedo del tema de la sabiduría rescatar esto. Para mí la sabiduría es la palabra de Dios hecha carne en nosotros. Los rabinos dicen, y los maestros que enseñan teología, muchos de ellos dicen que la sabiduría es la Torá hecha carne. O sea, la sabiduría es la palabra de Dios cuando se hace carne en tu vida. Cuando la palabra de Dios se hace carne en tu vida y tú te das cuenta que estás obedeciendo, tú puedes considerar que eres un sabio, tú puedes considerar que eres un entendido, pero tienes que analizar tu propia vida, si la palabra de Dios está haciendo carne en tu vida. O estás viniendo nomás a la iglesia y escuchas, es una información que entra y sale, es una información muy linda, pero no le estás atrapando y aplicando a tu vida. No estás aplicando la palabra de Dios. Cuando tú aplicas la palabra de Dios es como un perfume también. Usted puede el perfume agarrar y usted puede pasar de largo, pero usted puede agarrar y aplicarse, ¿verdad? Puede aplicarse y eso va a sentirse, va a percibirse, se va a notar cuando la palabra de Dios realmente está haciendo sabiduría en tu vida. Por eso es importante guardar y obedecer. Y hay una cosa, cuando somos sabios, nosotros podemos impartir la sabiduría. No solamente quedarnos con ser sabios. Atienda bien, le voy a poner el ejemplo. Salomón fue un hombre sabio. Salomón tuvo la sabiduría de Dios, pero él hizo algo importante. Él repartió su sabiduría. Él no mezquinó la sabiduría que Dios le dio. Él compartió la sabiduría. ¿Cómo compartió? A través de decisiones correctas y enseñarle a la gente, pero además a través de los escritos, a través de los proverbios, a través de Eclesiastés, a través de los libros. Por eso nosotros estamos siendo impartidos. Imagínense hace cuánto tiempo Salomón escribió eso y nosotros seguimos siendo impartidos de la sabiduría de Salomón, que al final la sabiduría de Dios, pero estamos siendo impartidos hasta este tiempo. Qué gloriosa impartición. Qué bueno es también que Dios pueda a través de tu vida impartir la sabiduría a esos, de repente, no lo digo en forma despectiva, a los ignorantes, a las personas que no tienen luz, que no conocen, que no saben, que usted le puede impartir una luz, una sabiduría, una chispa divina, usted le puede impartir que viene del cielo. Qué bendición sería. Por eso este tema nos envuelve y vamos a seguir trabajando seguramente con esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría a nosotros como Iglesia Cariape nos tiene que conectar al crecimiento y a la bendición.